Muy bien, después de haber eh, realizado una revisión gráfica sobre la asociación entre dos variables y en la cual puede que podemos encontrar o inferir que esas dos variables continuas sí cuenten con algún grado de asociación, y que de alguna manera asumimos que hay una línea recta que podría pasar entre la nube de puntos de nuestras dos variables y resumir el comportamiento de esas dos. Entonces, una vez establecido eso, si vale la pena, entonces se puede avanzar a calcular el valor del coeficiente de correlación. Para hacerlo existe este comando que se llama core. Core desde el sistema base se abre paréntesis y se escribe el nombre de las dos variables. Esta es la primera y separado por una coma se incluye el valor de la segunda variable. Si copian esto y lo pegan en RStudio, lo que va a ocurrir es que vamos a estar calculando el valor del coeficiente de correlación de Pearson y aquí nos arroja que su valor es menos 0.6342151. Basta a veces leer los primeros dos valores. Ahora lo que es importante es entender cuáles son los valores que puede adoptar un coeficiente de correlación de Pearson. Estos valores, el coeficiente de correlación de Pearson nos da información sobre dos dimensiones de la asociación. Por un lado, nos da información sobre el sentido de la asociación y esto lo que nos ofrece es lo siguiente: si el valor del coeficiente de correlación representado por una R es positivo, entonces nos está diciendo que la asociación es directa. Cuando es directa, lo que quiere decir es que a medida que una variable se incrementa, la otra también se incrementa. En el caso contrario, si el signo del coeficiente es negativo, lo que nos está diciendo es que la asociación es indirecta y esto indica que si una variable tiende a incrementarse, entonces la otra tiende a reducirse. Si se dan cuenta, en nuestro coeficiente tenemos la primera información es el signo y es negativo. Lo que estamos viendo es que a medida que el ingreso per cápita se incrementa, perdón, este es el ingreso per cápita, aquí está, el ingreso per cápita, a medida que el ingreso per cápita se incrementa, lo que le va a pasar a la mortalidad infantil es que va a tender a decrecer. Esa es la primera información. Y la otra información es el valor numérico, específicamente el valor absoluto, ya sin tomar en cuenta el símbolo del coeficiente. El valor absoluto adopta valores que se ubican entre 0 y 1, términos absolutos, entre 0 y 1. Y a medida que el valor absoluto de R se acerca a 0, lo que se indica es que la asociación es muy débil o es nula. Mientras más se aproxima a 1, entonces la asociación es muy muy fuerte. La manera de interpretar la asociación entre dos variables x y y, en la que se conoce el valor de su coeficiente de correlación, es la siguiente. La manera en que se hace la interpretación es la siguiente: a medida que una variable cualesquiera se incrementa en una unidad, pongámoslo, a medida que x se incrementa en una unidad, la otra se moverá en una proporción de R. Por ejemplo, lo que estamos viendo con nuestro valor del coeficiente de menos 0.63 es que a medida que, a medida que cualquiera, vamos a empezar por cualquiera, a medida que el ingreso per cápita se incrementa en una unidad, recuerden, está medido en dólares, entonces la mortalidad infantil decrecerá en 0.63 unidades. Esa es la manera en que esto se va interpretando. A medida que esta crece en una unidad, esta decrece en 0.63 unidades. Está hablando en términos proporcionales. Y de esa manera se hace la interpretación. Y es muy importante tenerlo en cuenta. En caso de que el coeficiente de R sea exactamente igual a 1, entonces lo que ocurre es que la asociación entre ambas variables es directamente proporcional. Esto es de manera en que una variable se incrementa en una unidad, la otra también lo hará en una unidad. Pero si R vale 0, entonces lo que se indica es que la asociación es nula entre ambas variables. Esto quiere decir que cuando una variable tiende a variar en una unidad, la otra variable no se mueve o se mantiene constante. A eso se refiere una asociación nula.